Hola, somos Ana Valesca y Nilopu Montalvo, Edinson Carlos Bereche Valdera, Norita Cometido Samacifé, Delvi Ronald Sandoval Paulino, Lisit Guamán García, estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. En esta oportunidad les hablaremos sobre las estadísticas sociales y nos centraremos en la información de la obra Teoría General de Administración que tiene por autor Achiavenato, especialmente en el capítulo número 1 que nos habla sobre la perspectiva de la administración, las sátiras de la organización y el capítulo 19 hacia dónde se dirige la Teoría General de Administración. Comencemos. Las estadísticas sociales. Hablaremos de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se da en 1914 en el gobierno de Óscar Benavides. Acá murieron 10 millones de personas y 20 fueron mutiladas. Se da porque hubo una rivalidad entre los países de los aliados versus los países centrales imperiales. Luego hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En esa Segunda Guerra Mundial fallecieron 60 millones de personas. ¿Por qué sucedió esto? Porque hubo avances tecnológicos y la gente y la población comenzó a abundar. Se da aquí entre 1938 a 1945, donde se enfrentan los aliados contra los países del eje. Luego hablamos de el cáncer de mama. El cáncer de mama es una de las enfermedades que mucho le afecta a las mujeres. Hay unos 7 millones de mujeres que mueren al año. ¿Por qué? Porque a veces no saben prevenir, no se van a un doctor a que las pueda examinar. Luego está el aborto. El aborto, hay unos 53 millones de abortos al año, hay abortos inducidos. Se da porque a veces la madre no sabe qué hacer con ese niño o no sabe cómo educarlo, no tiene el apoyo de sus padres. Luego en nuestro país, Perú, hablamos del feminicidio. El feminicidio se da entre 1 a 3 personas al día que fallecen, según el Instituto Nacional de Salud Mental. Se da por los problemas de esquizofrenia o porque a veces la persona tiene una diferente personalidad o por el mismo deseo de querer suicidarse porque no sabe qué hacer con su vida. Luego hablamos del famoso cigarrillo Lucky Street. El Lucky Street contiene 4.000 sustancias tóxicas, de las cuales 50 nos pueden producir cáncer. Esta sustancia contiene arsénico, amoníaco. Luego hablamos de la pobreza. Hablar de la pobreza en nuestro país, la región más pobre hasta ahorita es Cajamarca, con un 52,2%. Luego, ¿por qué se da? Porque a veces la familia o los padres no saben cómo sacar ese dinero para poder alimentar a sus hijos. Luego hablamos de la calle. En la calle los niños trabajan o son explotados porque necesitan dinero para poder también alimentarse y según las estadísticas se gana 3 soles diarios. Luego en nuestro mundo somos 7 billones de personas. Teoría General de la Administración. Se dice que vivimos en una sociedad llena de organizaciones que están orientadas a 2 actividades, a la producción de bienes y a la producción de servicios. Entonces, todo esto están planificadas y dirigidas por personas. Estas personas son las que conforman la organización. Entonces, esta organización que crece cada vez más y más, que ya necesita de la administración. ¿Por qué? Porque es una dirección racional. Entonces, englobando todo este concepto, hablamos ya de la Teoría General de la Administración, que es el campo del conocimiento humano que estudia la administración de todas las organizaciones. Entonces, para que todo esto funcione, necesita ya de un líder, de un director. En términos empresariales, hablamos de un gerente. Según el texto de Achiavenato, nos dice que el administrador tiene que estar siempre innovando. La palabra innovación siempre tiene que estar ligada a él. Según Peter Drucker, nos dice que no existen países desarrollados ni subdesarrollados, sino países que saben administrar sus recursos y países que no. Ahora hablamos algunos aspectos del administrador. Hablemos de sus habilidades y sus competencias. Se dice que el administrador tiene 3 habilidades. Vamos a darlo jerárquicamente: el nivel operativo, el nivel intermedio y el nivel institucional. En el nivel operativo hablamos de las habilidades técnicas.
Las habilidades técnicas se refiere a la manipulación de los objetos, de todas las cosas que estén a su alcance del administrador para que pueda llegar a su objetivo. Luego hablamos del nivel intermedio, donde vamos a hablar sus habilidades humanas. Aquí hablamos de las relaciones interpersonales. Es donde el administrador tiene que estar en comunicación con sus clientes y proveedores. Luego hablamos del nivel institucional, donde aquí hablamos sobre las habilidades conceptuales, donde aquí se van a encontrar las ideas y los conceptos abstractos, donde se van a brindar para una solución de los problemas o para unas perspectivas de mejoras para que la empresa pueda surgir. Ahora hablemos de sus competencias. Las competencias son 4: el conocimiento, la perspectiva, el buen juicio y la actitud. El conocimiento se refiere a ampliar y transmitir todo el mensaje y todo el conocimiento que él sabe. La perspectiva, la palabra clave es saber hacer. Eso quiere decir que tiene que aplicar y proporcionar soluciones. Luego hablamos del buen juicio. El buen juicio, la palabra clave es saber decidir. Como repito, saber decidir es evaluar y juzgar y definir prioridades. Luego hablamos de la actitud. La actitud, la palabra clave sería saber hacer las cosas. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a tener iniciativa y tomar riesgos para llegar a una autorrealización que, según la pirámide de Maslow, es lo mayor que se puede llegar. Ahora hablemos de la administración y sus perspectivas. Primero tenemos que saber qué es la administración. Se dice que es un proceso de planificar, organizar y dirigir todo el uso de los recursos. Y la perspectiva es poner el conocimiento en acción. En otras palabras, la teoría, ponerlo en práctica. Entonces ahora hablemos de algunos conceptos que dicen muchos autores. Primero dicen que la administración es planificar, dirigir, organizar. Luego también se dice que mediante ella se va a llegar a un objetivo, pero con el trabajo de las personas. Pero tenemos que tener en cuenta que administrar no es solo eso. Administrar en sí implica la toma de decisiones y acciones que se aplique a las diferentes situaciones que se van a presentar problemas para aplicar en las organizaciones. Nos habla también de las teorías, que si nosotros las leemos nos va a ser de mucha ayuda para poder enfrentarnos ante diversas situaciones que se nos presentan. Hablamos de una teoría clásica, de una teoría de las relaciones humanas, la teoría neoclásica, la teoría burocrática, la estructuralista, la conductual, la teoría de los sistemas y la teoría de la contingencia. También les voy a hablar sobre la administración en la sociedad moderna. Se dice que un administrador no es un simple ejecutor, sino un administrador tiene que tener una influencia interna y externa. Interna con sus trabajadores, externa con sus clientes. Sátiras sobre la organización. Se dice que los estructuralistas ven a la organización desde un punto de vista crítico. Sin embargo, surgieron libros de contenido humorístico, los cuales se exponen a la sátira. Estos autores no pretenden darnos soluciones, pero nos muestran que existen fallas e incongruencias en el proceso de la organización. Hay 5 sátiras de las que le voy a hablar. La primera, que es la ley de Parkinson, dada por Norskov Parkinson. Él hizo un análisis irreverente de la administración burocrática. Su ley nos dice que mientras más tiempo tengamos para realizar un trabajo, más nos vamos a demorar. De acá es donde surgen 2 principios. El primero, que dice que la ley de la multiplicación de los subordinados, donde un jefe tiende a tener el mayor número de estos para evitar que se conviertan en sus rivales. El segundo principio es la ley de la multiplicación del trabajo, donde un jefe tiene que crear nuevos puestos para otros empleados. Vamos con la segunda, que es el principio de Peter. Peter, acompañado de Hull, publicaron un libro donde demuestran que la acción administrativa pretende justificar el desempeño ineficiente. Acá, en una jerarquía, todo empleo tiende a subir hasta llegar a un nivel de incompetencia, donde este se queda estancado. Vamos con la tercera, que es la dramaturgia administrativa de Thomson. Thomson nos dice que hay un desequilibrio entre el derecho de decidir, que lo tiene la autoridad, y el poder de realizar, que vienen a ser las habilidades y la especialización de cada uno.
Aquí, un jefe, un administrativo, un ejecutivo, crea mecanismos de defensa para mantener su posición, como la información, el comportamiento dramático, la ideología administrativa y la buropatía, donde un jefe respeta las normas, los reglamentos. Él con el tiempo se vuelve apático y resistente al cambio. Vamos con la cuarta, que es el maquiavelismo en las organizaciones. Aquí está Anthony Jay, quien publicó un libro donde nos dice que la ciencia administrativa actual es una continuación del viejo arte de gobernar. Él, para decirnos esto, se basó en la obra El Príncipe de Maquiavel, escrita en 1513, donde nos dan sugerencias para gobernar. Como por ejemplo nos dice que primero está la política y después la moral, donde surge la frase conocida, el fin justifica los medios. Ahora vamos con la quinta, que es las caricaturas de Dilbert. Dilbert es un personaje creado por Scott Adams. Él nos dice que sus tiras cómicas están basadas en los negocios, en función a las prácticas que él percibía cuando estaba trabajando en una gran organización. Después esta empresa empezó a caer y pues él fue despedido junto a muchos más, lo cual generó que con el tiempo él se dedique a hacer caricaturas, las cuales él se volvió un emprendedor después de pasar por una etapa de transición hasta llegar al autoempleo. El capítulo 19 del libro nos crea la interrogante: ¿hacia dónde se dirige la teoría general de la administración? La teoría administrativa tiene poco más de 100 años y ha ido sufriendo grandes transformaciones, como ahora que se encuentra enfrentando a la era de la información. La era de la información surgió en la década de los 90 gracias al impacto del desarrollo tecnológico y la tecnología de la información, dando como nuevo recurso al conocimiento. La teoría de la información ejerce gran influencia en las organizaciones y en las personas. Por ejemplo, nos ayuda a comprender el tiempo, haciendo que las comunicaciones sean rápidas y en tiempo real. Nos ayuda también a comprender el espacio, y con las telereuniones y las teleconferencias se hace posible el trabajo en grupo sin la necesidad de estar en el mismo espacio. Las soluciones para adaptarse al cambio son 6. Primero, la mejora continua. La mejora continua es una técnica donde participan todos los empleados. El objetivo es la calidad de los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones en un largo plazo. La calidad total. La calidad total se deriva de la técnica de la mejora continua y es la conformidad con las exigencias. Luego encontramos a la reingeniería. La reingeniería se basa en los procesos empresariales y no se busca mejorar el proceso porque sería mejorar algo que ya es ineficiente. Por lo tanto, lo que se busca es reemplazar los procesos por unos completamente nuevos. El benchmarking. El benchmarking es analizar los productos o servicios ofrecidos por los competidores más fuertes o las organizaciones reconocidas como líderes empresariales. Con los equipos de alto desempeño se busca la participación de las personas para encontrar soluciones rápidas a los cambios por los que ha pasado la empresa. La gestión de proyectos. Los trabajos de las organizaciones se dividen en dos, que son las operaciones y los proyectos. Las operaciones son trabajos continuados y constantes y los proyectos son trabajos únicos y que se dan en un largo plazo. ¿Cómo lograr el éxito de una empresa o de una organización? Primero se debe aplicar y rentabilizar el conocimiento, ya que el conocimiento es el recurso nuevo más importante y del cual dependerá la buena o mala administración del recurso financiero. Las organizaciones deben ser verdaderos centros de aprendizaje. El aprendizaje debe ser de todos los miembros de la organización y debe ser un aprendizaje constante. Las 5 disciplinas del aprendizaje son
el dominio personal, los modelos mentales, la visión compartida, el trabajo en equipo y el pensamiento sistémico. Estrategia organizacional. Una estrategia es un patrón o plan que involucra los objetivos globales de una organización. Una estrategia bien formulada nos va a permitir asignar e integrar los recursos con ayuda de las competencias internas, ya que con el transcurso del tiempo, el ambiente se vuelve más dinámico y cambiante, donde los actores inteligentes estarán en una constante pelea por los mismos clientes y proveedores. Escuela Emprendedora nos menciona que la idea de una estrategia se encuentra en la mente del líder. Es aquel que tiene el sentido de dirección a largo plazo, la visión del futuro de la organización, y que el proceso de creación de una estrategia es semiconsciente, ya que se caracteriza por la experiencia e intuición. Luego tenemos la escuela del aprendizaje, la creación de una estrategia va a ser influenciada por la conducta que nos va a orientar a un pensamiento retrospectivo para comprender la acción. Escuela de la configuración, que la configuración es el cambio que tiene una organización, ya que se refiere al contexto que la enmarca y el estado de ser que va a adoptar una configuración estable, donde lo va a relacionar hasta un cierto tiempo, que va a desenvolverse en un ambiente determinado. La transformación son las rupturas que tiene una organización, ya que se somete a presiones internas y externas. Ética es un conjunto de principios o valores que definen el bien y el mal para una persona, grupo u organización, que va a influir en la toma de decisiones. Las prácticas éticas van a llevar al éxito en el proceso de las prácticas administrativas, ya que una práctica administrativa logra la competitividad cuando se realizan con conductas éticas. Porque hoy en día observamos a personas que tratan de estafar, se aprovechan de los demás y ante un desacuerdo acaba en un litigio o en los tribunales. Responsabilidad social es un conjunto de obligaciones que asume una organización en razón de sus acciones para prevalecer el bienestar de la sociedad y al mismo tiempo satisfacer sus propios intereses. Sustentabilidad deviene del latín sustinere, que significa mantenerse vivo, sustentar, detener. Es aquel que se refiere que las cosas que realizamos hoy no tienen a qué afectar las cosas del mañana. Una organización es sustentable cuando mira hacia sí misma, a la comunidad, al ambiente y al planeta, y con un fin de lograr su longevidad y rentabilidad para mantener y conservar los recursos naturales y el bienestar de los clientes y los proveedores. Luego tenemos el gobierno corporativo, que es un conjunto de acciones, prácticas entre el consejo administrativo, el directorio, los accionistas, y esto deviene de un conflicto de agencia, que se refiere a la separación de la propiedad de la empresa con lo de la gestión. También tenemos los grupos de intereses o partes relacionadas o los stakeholders. Son aquellos que van a influenciar en el resultado de las organizaciones. Tenemos las directas, que aquí a los clientes, los colaboradores, las entidades financieras, y las indirectas tenemos a los competidores, al Estado y a la comunidad, que están influenciadas por factores como el poder, la urgencia y la legitimidad. El poder es esa fuerza que se impone de la relación con la organización. La urgencia, ya sea una relación favorable o crítica, que va a necesitar una atención inmediata y relevante por la sensibilidad al tiempo. Legitimidad es el conjunto de acciones que están ligadas a las normas, leyes o creencias. Por ejemplo, el Ministerio Público ordena que se detenga, ese es el poder, inmediatamente, urgencia, el funcionamiento de una empresa por no cumplir con las leyes que protejan al medio ambiente. Legitimidad. Esperamos que la información haya sido de su agrado y sirva para incrementar su aprendizaje. Gracias.